Vamos a ver el verso 12. A causa, dice, de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Verso 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Muy bien, hermano, voy a explicar, porque así nomás esto puede parecer chino, ¿verdad? Primero, ¿qué era el continuo? Era el sacerdocio legítimo de Jesús. ¿Estamos entendidos? Sí. ¿Estamos entendidos? Ese es el continuo. Pero dice aquí que el continuo iba a ser atacado por el cuerno pequeño, y el cuerno pequeño iba a poner lo que aquí le llama la prevaricación asoladora. Hay unas Biblias en donde dice la horrible abominación, así le llaman, ¿verdad? La horrible abominación. Ahora, ¿y eso qué es? ¿Sabe qué es? Es la falsificación del sacerdocio. ¿Estamos claros? O sea, el cuerno pequeño iba a quitar el sacerdocio de Cristo de la mente de la gente, y en vez de poner el sacerdocio de Cristo, iba a poner otro sacerdocio falsificado. Esa es la prevaricación asoladora. Esa es la horrible abominación. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos entendidos? Sí, ok. Entonces, este es el conflicto, ¿no? El conflicto entre el verdadero sacerdocio en el santuario del cielo y el sacerdocio falso aquí en la tierra. La abominación desoladora. Y entonces uno de los santos dice que le pregunta y le dice a otro: ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Verdad? Y entonces ahí viene la respuesta en el verso 14. Entonces el verso 14 es nuestra lectura bíblica. Se le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Hermanos, si alguno de ustedes no ha entendido, no lo culpo. Porque Daniel tampoco entendió. No, la Biblia dice que Daniel no entendió, ¿verdad? Y entonces Daniel estaba turbado, no entendía, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesucristo le ordenó a Gabriel, y no voy a ir sobre los versos porque va a tomar mucho tiempo, pero el Señor Jesús le ordena a Gabriel que le explique la visión a Daniel, ¿verdad? Que se le explique. Y entre varias cosas que Gabriel le explica a Daniel, le dice, verso 17 dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es, ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. No. El ángel Gabriel le dice a Daniel: Daniel, no te preocupes, porque lo que has visto en la visión esta no es para tus días. Daniel vivió más o menos ahí unos 500 años antes de Cristo, por ahí. Y el ángel le dice: no es para tu tiempo, no te preocupes. ¿Es para cuándo?
para el tiempo del fin. Esto es importante. La profecía de los 2300 días no era para antes, era para el tiempo del fin. Y luego, en el verso 19, se lo repite. Dice, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Porque eso es, ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Entonces, recuerden, la pregunta era, ¿y hasta cuándo se va a terminar todo esto? Y la respuesta fue, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Muy bien. En la profecía, un día, o sea, una tarde y mañana, un día, en la profecía equivale a un año. ¿Y de dónde hemos sacado eso? La Biblia lo dice. Mire, Ezequiel 4:6 dice, día por año te lo he dado. Y en Números, el capítulo 14 y el verso 34 dice, un año por cada día. Entonces, los 2300 días, o tardes y mañanas, es lo mismo que 2300 años. ¿Estamos entendidos? O sea, cuando terminara el periodo de los 2300 años, entonces el santuario iba a ser purificado. Eso es lo que se dijo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora, sabemos cuánto iba a durar el periodo, pero para saber cuándo se iba a terminar, eso iba a indicar el tiempo del fin, entonces necesitamos saber a partir de cuándo se debe comenzar a contar, ¿verdad? Porque si no, estamos en el aire. Así de que el ángel le explica a Daniel, que esta profecía de los 2300 días y la profecía de las 70 semanas comienzan en el mismo punto, tienen un mismo punto de partida. ¿Cuál es ese? Vamos, hermanos, a la Biblia, por favor. Veamos primero, antes Daniel, el capítulo 9. Daniel capítulo 9, ahí el ángel le dice cuándo comienza, ¿verdad? Daniel capítulo 9, le dice, el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, hermanos, ¿cuál era el momento cuando había que comenzar a contar los 2300 años? Dice acá en Daniel 9:25, el ángel le dice que cuando se diera la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y destruyó la ciudad, destruyó el templo. El templo había quedado destruido, en ruinas. Y entonces ahora el ángel le dice, cuando se dé la orden para que el templo que esté en ruinas sea reedificado, ese es el punto donde hay que comenzar a contar las 70 semanas y los 2300 días o años. 2300 años. ¿Estamos entendidos? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora, ya sabemos que era cuando se diera la orden para reedificar el templo. Pero ahora la pregunta es, ¿y cuándo? ¿Y cuándo es eso, pues? ¿Y cuándo es eso? Es como que le diga a usted 10 días después de mi cumpleaños. ¿Y cómo sabe usted?
¿Qué tienen que saber? De fecha, cumpleaños. Entonces vas a saber cuántos son 10 días. Así pasaba aquí, ¿verdad? Necesitamos saber en qué año se da esa orden. Vamos a ir ahora, hermanos, al libro de Esdras, el capítulo 6. Esdras, el capítulo 6. Muy bien, ¿lo tenemos? Ajá, a ver, ¿alguien me lo quiere leer? Esdras, capítulo 6, verso 14. Dele. Ya los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Esquilón. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel, con mandato de Ciro, del Darío y Artajerjes, rey de Persia. Muy bien, entonces note, hubo 3 decretos. Dice que hubo 3 decretos: el de Ciro, el de Darío y el de Artajerjes, rey de Persia. Ahora, los primeros 2 decretos no se cumplieron. Es hasta el decreto de Artajerjes en donde definitivamente comienza a llevarse a cabo la restauración de Jerusalén, el templo y también los servicios en el templo, ¿verdad? ¿Cuándo pasó eso? Eso ocurrió en el año 457 antes de Cristo. ¿Qué año fue? 457 antes de Cristo, con el decreto de Artajerjes. Y ahí se comienza a llevar la cuenta de los 2300 años. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos entendidos? Sí, muy bien. Entonces, hermanos, ¿qué iba a pasar al final de los 2300 años? ¿Cómo? El santuario será purificado. Entonces ahora necesitamos entender qué es esto de la purificación del santuario. ¿Qué era esto? ¿Ah? Muy bien, vamos a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23 y el verso 27. En el capítulo 23 de Levítico lo que encontramos son las fiestas solemnes, las fiestas importantes que había en Israel, fiestas religiosas, ¿verdad? Fiestas religiosas. Y dice el verso 27, ya he explicado las otras, y entonces dice en el verso 27: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Hermano, ¿qué era el día de la expiación? En hebreo, los judíos le llaman el Yom Kippur. ¿Cómo le llaman? El Yom Kippur. Y esta fiesta ocurría cuando cuando iba a ser el año nuevo. Antes del Yom Kippur había la fiesta de las trompetas, 10 días, en donde el pueblo debía hacer un examen de conciencia, arrepentirse, para que cuando llegara el día de la expiación ellos estuvieran como habían confesado todos sus pecados, porque el día de la expiación era un día de juicio. Era un día de juicio. En el ritual del santuario
Si me puedes poner, por favor. En el ritual del santuario, cuando alguien pecaba, entonces iba al santuario y ahí ponía las manos sobre el cordero que llevaba como ofrenda por el pecado. El cordero era sacrificado. Y entonces el sacerdote tomaba de la sangre de ese cordero y de esa sangre, con esa sangre entraba, aquí es donde están sacrificando el cordero. Y entonces recogía la sangre y entraba al lugar santo. Eso ocurría todos los días. ¿Cuándo ocurría eso? Todos los días. En otras palabras, esa sangre representaba el pecado. Entonces, cuando yo confesaba mi pecado, entonces, y yo ponía las manos del corderito y ese corderito era sacrificado, la sangre derramada por ese cordero, esa sangre representaba que mis pecados me habían sido quitados a mí y habían sido llevados adentro al lugar santo. ¿Verdad? ¿Estamos entendidos? Ok. Entonces, pero todo el año se estaban acumulando los pecados ahí. Cuando llegaba el Yom Kippur, el día de la expiación, lo que pasaba era que una vez en el año, eso solo una vez en el año, el sacerdote entraba, aquí entraba todos los días, esto es el lugar santo. Pero en el día de la expiación, el juicio investigador, el Yom Kippur, el sacerdote, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, entraba, pasaba del lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad? Y entonces como que recogía todos los pecados de allá y los sacaba del santuario. Por eso se llamaba la purificación. Ese día se quitaba la contaminación del pecado que se había venido acumulando todos los días en el santuario. Por eso se llama purificación. Era un día de juicio. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos entendidos? Ok. Entonces, eso era la purificación del santuario. Era el único día. Y entonces, ¿el pueblo qué debía estar haciendo? El pueblo debía estar contrito. Debería estar rogándole a Dios que si había un pecado que él no había confesado, que se lo recordara. Porque el que no hiciera eso, moriría. ¿Estamos entendidos? ¿Verdad? Era la purificación. Eso iba a ocurrir cuando terminaran los 2300 años. Muy bien. Ahora, cuando nosotros sumamos los 2300 a la fecha cuando se dijo que iba a comenzar la cuenta, ¿cuál era? ¿Cuándo iba a comenzar la cuenta? 457. En el año 457 antes de Cristo. Recuerden, es antes de Cristo. Cuando nosotros lo sumamos, 457 más 2300, ¿a dónde llegamos? En realidad no debemos sumar 457, porque entonces era que iba a comenzar, se iba a cumplir el primer año hasta el 458. La cuenta es 400, porque si no le va a salir 2301, pero hay que descontar uno, ¿verdad? Entonces llegamos a ¿dónde? Llegamos a 1844. Llegamos a 1844. Y
El tiempo iba a cerrarse precisamente el 22 de octubre de 1844. ¿Cuándo iban a terminar los 2300 días o años? 22 de octubre de 1844. ¿Hace cuántos años? 178 años. Eso va a pasar. Muy bien. Entonces, hermanos, fíjense que hace 178 años comenzó el juicio investigador, el día de la expiación. Hace 178 años, ¿sí?, el Señor Jesucristo pasó de estar en el lugar santo al lugar santísimo. Jesús fue al cielo después de que resucitó, y cuando fue, estuvo oficiando como sacerdote en el lugar santo. Él pasó 1844 años, más o menos, en el lugar santo. Ahora había llegado el momento en que Él pasara del lugar santo al lugar santísimo para llevar a cabo lo que se llama el juicio investigador. ¿Estamos entendidos? Okay. Ahora, ¿para qué es el juicio investigador? Recuerde que a Daniel se le dijo que todo esto iba a ser, ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. El juicio investigador, hermanos, Jesús está revisando los libros y, por decirlo de alguna manera, está mirando todo lo que están apuntados ahí, a ver si ellos han perseverado. Cuando usted se bautiza, cuando usted se entrega al Señor, su nombre es anotado en el libro de la vida. Si hay aquí alguien que no ha sido bautizado todavía, asegúrese de bautizarse ahorita. Va a llegar el momento cuando ya no va a poder. Entonces, anotado. Pero ocurre de que a veces la gente viene, se bautiza y ya no regresa, y se va por el mundo de regreso. Y entonces Jesús lo que está haciendo es que, bueno, está investigando, pues, ¿verdad? Si aquellos que están anotados ahí todavía están perseverando. Recuerden lo que Jesús dijo. Jesús dijo: el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Y entonces Jesús está haciendo esa revisión ahora en el juicio investigador. Es decir, tiene 178 años de estar revisando los libros. ¿Cuándo va a llegar ahí para mirar su página? Yo no sé, ni la mía tampoco, no lo sé. Y por eso es que Él nos dice que nosotros debemos estar ¿cómo? Debemos estar pendientes y debemos estar buscando a Dios en todo momento, más ahora que el fin se acerca, ¿verdad? Entonces, hermanos, 22 de octubre, y es interesante, ¿por qué? Porque en el libro de Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 7 y verso 26. Hablando del Señor Jesucristo, dice, verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora no teman, voy a explicar aquí algo. Dice, y 15 veces en el libro de Hebreos
Ojo, esto es importante. 15 veces en el libro de Hebreos dice que Jesús es el verdadero sumo pontífice, el verdadero sumo sacerdote. ¿Quién es el verdadero sumo sacerdote? Cristo, el único. Entonces, cuando un ser humano se atreve a decir que es sumo pontífice, ¿cómo se llama eso? Eso se llama blasfemia. Por eso allá en Daniel dice que el cuerno pequeño tenía un nombre blasfemo. Entonces ese es el sacerdocio falsificado, fraudulento. ¿Estamos entendidos? Entonces, Jesús es el verdadero sumo sacerdote. Ahora, cuando nosotros nos vamos para Apocalipsis, al capítulo 14, vamos al capítulo 14, hermano, de Apocalipsis. Y entonces, en el verso 7, dice, el primer ángel, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿de cuál juicio está hablando? De del juicio investigador, de eso está hablando. ¿Estamos entendidos? ¿Ven cómo todo está amarrado? Cuando el juicio investigador termine, Cristo vuelve por segunda vez, ya trae la lista limpia. Y ya viene y ya dice, a ver, todos los que están en esta lista. Cantamos cuando ya se pase lista. Mi nombre yo responderé. Debemos asegurarnos que ciertamente nuestro nombre permanezca en esa lista, ¿verdad? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar equivocados pensando que con solo venir a la iglesia ya estuvo. No, señor, no es así. Estamos en el juicio investigador, y en el juicio investigador nosotros tenemos que examinarnos y tenemos que revisar, bueno, estamos haciendo de verdad, amamos tanto al Señor que hacemos todo lo que Él dice, o simplemente hacemos algunas cosas de lo que Él dice. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque hay algunas cositas que Dios dice que se hacen del ojo pacho. Sí. Voy a hacer aquí, voy a hacer allá, voy a hacer allá. Esto no. Hermano, usted va a ir para afuera de la lista si mantiene esa actitud. No puede ser, ¿verdad? Entonces, el ángel anuncia el juicio, ¿verdad? Ahora bien, fíjense que es interesante. ¿Por qué? Porque ¿quiénes debían haber enseñado esto al mundo? ¿Quiénes? Fíjense que Dios le dice a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quiénes debían haber enseñado esto al mundo? Los judíos, los descendientes de Abraham, según la carne. Ellos debían. Ahora le pregunto, ¿cumplieron? No cumplieron. No cumplieron. Y entonces, como no cumplieron, Dios tiene que levantar otro pueblo para que cumpla la misión que los judíos no cumplieron. ¿Estamos entendidos? Tiene que levantar otro. Y entonces es así como con la muerte de Cristo, entonces se inicia este otro pueblo. Recuerde que Jesús les dio el mandato: ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y esto es parte del evangelio, ¿verdad? Es parte del evangelio. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. A todos. Y hermanos, es interesante. ¿Por qué? Porque fíjese que la iglesia cristiana surge
de un chasco? ¿Ah? No, de los apóstoles. ¿Sabía eso? La iglesia que iba a sustituir a los judíos para cumplir la misión de llevar este conocimiento al mundo, nace de un chasco. Veamos cómo es esto. Primero, mire, el día domingo, el domingo de Ramos, todos ellos estaban como Hosana al hijo de David. Ellos estaban pensando que ya Jesucristo iba a tomar, le iba a dar golpe de estado a los romanos y se iba a convertir en un rey terrenal. Iba a conquistar a todos los pueblos y los judíos iban a ser ¿qué? La potencia mundial. Eso era lo que ellos esperaban. Eso era lo que esperaban. Y ahora entonces ¿qué? Llegamos al jueves y el viernes, y el que esperaban ellos que iba a estar en el trono mandando a todos los demás y habiendo humillado a todos, ahora está colgado en la cruz. Y es interesante, a mí siempre me encanta cuando leo esa parte del Evangelio de Lucas, donde dice que iban dos caminos a Emaús, y que iban ahí, dice, todos así, chasqueados. Y Jesús, que ya resucitó, se les acerca y les dice, ¿y a ustedes qué les pasa? ¿Por qué van así? Chasqueados, defraudados. Y entonces vienen ellos y le dicen, ¿pero y de dónde son? Le dicen que no te das cuenta que Jesús, que nosotros pensábamos que era el Mesías, hace 3 días que está enterrado. Y todos los demás, ¿dónde estaban? Estaban encerrados por miedo. ¿Por qué? Frustrados, no se explicaban qué había pasado. ¿Era un chasco, sí o no? Total. Y el Señor les dice, ustedes duros de corazón, tardos para creer. ¿Verdad? Y les explica, ¿verdad? Para creer las cosas que los profetas dijeron, correcto, ¿verdad? Entonces, hermanos, la iglesia cristiana se origina ¿con qué? Con un chasco. Es de origen, ¿verdad? Y comienza, hermanos, a desarrollarse, ¿no? Ahora, a través del tiempo, ¿qué sucedió? Fíjense que la iglesia, y esto lo encontramos ahí en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, que describe la historia de la iglesia fue perdiendo y se fue distorsionando el conocimiento hasta que prácticamente se perdió. Ahora dígame usted, ¿cómo la iglesia iba a cumplir la misión de decirle al mundo que el juicio ha comenzado si ellos habían olvidado eso? Lo habían perdido. ¿Cómo va a ser? Igual que los judíos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? ¿Qué tiene que hacer? Si a usted un trabajador no le cumple, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo despide y contrata a otro. Eso es. Entonces todas estas iglesias perdieron ese conocimiento. ¿Y cómo se lo iban a compartir al mundo? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dios dice, bueno, esto ya no me sirve. ¿Qué voy a hacer ahora? Otro, ¿verdad? Y hermanos, fíjense que es interesante. Vamos a Apocalipsis capítulo 10. Porque aquí nos dice en símbolos que Dios tenía que levantar otro pueblo para cumplir esta misión.
la misión de llevar al mundo el mensaje de que el juicio ha comenzado. Comenzó hace 178 años. ¿Verdad? ¿Lo tienen? Vale, leamos a partir del verso 8. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ahora paremos un poquito aquí, hermanos. Bien, cuando Daniel estaba importunando al ángel Gabriel y diciéndole: explícame, no entiendo, el ángel le dijo: Daniel, sella las palabras de esta profecía, porque son para el tiempo del fin. Es decir, quedó sellado. ¿Cuándo iba a ser abierto? En el tiempo del fin. Este es el libro que se dice aquí que está abierto. El librito abierto. El libro de Daniel. Y hermanos, fíjense que es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando llega el final de los 2300 días, se va acercando a esa fecha, en el mundo, no solo en un lugar, en diferentes partes del mundo, algunos estudiosos de la Biblia comienzan a entender las profecías de Daniel. Y ellos no platicaban entre sí, no se conocían, no sabían, pero todos estaban entendiendo las profecías de Daniel. Ahora, la pregunta es: ¿y por qué? Porque el librito ya no estaba sellado. ¿Cómo estaba ahora? Abierto. El librito que estaba abierto. Entonces vamos, hermanos, seguimos leyendo en Apocalipsis 10. Y dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, ¿qué? Amargó mi vientre. Paremos a ver. Amargó mi vientre. Yo no sé si a ustedes alguna vez les han regalado un chocolate, y cuando uno se come el chocolate es bien rico. Pero cuando ya se acabaron el chocolate, les queda un sabor amargo en la boca. ¿Cuánto le ha pasado eso? Sí. Entonces era algo parecido aquí, ¿no? ¿Entendieron las profecías de Daniel? Casi todas. Casi todas. El librito había sido abierto, ¿verdad? Y al entender las profecías, ellos pensaron que habían descubierto la fecha de la segunda venida de Cristo. Ahora imagínense usted, ¿qué significa la segunda venida de Cristo? Si usted le puso cuidado al himno que cantamos, ahí en ese himno dice todo lo que va a pasar en la segunda venida. Y ahí dice que los muertos van a resucitar glorificados para ir al cielo. Y que los que estamos vivos, ¿qué? Vamos a ser llevados al cielo. Que vamos a ver a Jesús. Vamos a ver al Padre. Vamos a recibir las mansiones que Jesús va a preparar, que dijo allá en San Juan 14, del 1 al 3. ¿Es eso delicioso, sí o no? Sí, ¿verdad? Y entonces ellos pensaban que iba a ocurrir eso el 22 de octubre.
Y ellos estaban que voy para el cielo, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Llegó el 22 de octubre y se fueron para el cielo. No, 12 fueron. Por eso dice aquí que iba a ser delicioso en la boca, pero ¿cómo? Amargo. Amargo en el estómago, amargo en el vientre. Y el verso 11 dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Estos, de esa amargura, iba a ¿qué? Iba a tener que salir un grupo que llevara esta profecía ¿a dónde? Dice acá, a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, que todo el mundo debería saber esto. ¿Estamos entendidos? Es decir, Dios utiliza otro chasco para levantar ¿qué? Para levantar un pueblo que cumpla la misión de hacerle saber al mundo que en 1844 Jesucristo entró en el lugar santísimo para hacer juicio. El juicio investigado. ¿Estamos entendidos? Ok. Entonces, hermanos, miren, mencioné de que cuando se estaba acercando la fecha, muchos alrededor del mundo entendieron la profecía de Daniel y comenzaron a predicar. Incluso es interesante, hermanos, porque en Suecia pareciera que los adultos no, los niños estaban predicando estas cosas. Imagínense, milagrosamente. Ahora, entre todos estos destacó Guillermo Miller. Dentro de todos estos que entendieron las profecías de Daniel, destacó Guillermo Miller. Y fíjense que es interesante porque Guillermo Miller, él era un agricultor, estuvo metido también en una guerra, le dieron un grado de oficial, ¿verdad? Pero ahora era un agricultor. Y él había estudiado filosofía, la Biblia no le importaba, se burlaba de la Biblia, ¿verdad? Y se burlaba de los hermanos. Pero un día, ¿qué? Bueno, se le murieron los papás y todo, y entonces él comenzó a ponerle cuidado un poquito a esto de la muerte, ¿no? Y entonces él tomó la decisión, no, dice, yo voy a estudiar la Biblia en serio. Así es que debemos estudiarla nosotros, en serio. ¿Verdad? No es como agarrar el diario. No sé. Necesitamos estudiar la Biblia para ver qué Dios nos dice con espíritu de obediencia, espíritu de humildad. Y entonces Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia, así pasó años estudiando, y entonces él entendió esto que hemos explicado, que comenzaba en el 457 y que se cumplía en el 22 de octubre de 1844, y él pensaba, igual que casi todo el mundo en aquel tiempo, que el santuario que iba a ser purificado era la tierra. Ellos no sabían que hay un santuario en el cielo. Ellos no habían entendido esto del Yom Kippur. Ellos pensaban que el santuario era ¿qué? Era la tierra. Y entonces ellos decían, bueno, si el santuario es la tierra, y al final de los 2300 días que se cumplían en 1844, el 22 de octubre, y el santuario será purificado, quiere decir que la tierra será purificada. Y como la Biblia dice de que cuando Cristo venga todo va a ser quemado, pues eso es lo que va a purificar. Entonces, Cristo viene por segunda vez. Esa fue la conclusión.
Y lo esperaron. Y hermanos, es interesante, porque Miller había descubierto todo esto, pero no se lo había dicho a nadie. Y el Espíritu Santo le decía a Miller: tenés que decirlo, tenés que decirlo. Y él decía: es que yo no soy pastor. Él no lee. Y entonces el Espíritu Santo le... Y entonces él sentía la carga de aquel conocimiento. Ojalá que usted la sienta también, ¿verdad? Sienta la carga de lo que sabe para compartirla. Pero entonces él dijo, ya no aguantaba la presión, digámoslo así, la influencia, mejor dicho. Y entonces un día él ora al Señor y le dice: Señor, yo no voy a predicar si no me invitan a predicar. Y con eso él esperaba librarse. Porque como él no era pastor, entonces él pensaba que nadie lo iba a invitar. Pero mire usted cómo es Dios. Media hora después que él había hecho esa oración, toca la puerta. Un sobrino que tenía que haber caminado no sé cuánto de lejos, o sea, este sobrino salió antes de que él orara. Llega y media hora después, y le dice: tío, el pastor no va a venir a la iglesia, es grande de la iglesia bautista. El pastor no va a venir a la iglesia hoy, y manda a decir mi papá que si usted puede ir y predicar y nos comparte lo que usted ha descubierto en el libro de Daniel. ¿Y sabe qué? Bravo, don Miller. Porque él le había dicho eso al Señor como para decir: no, pues Señor, no, si nadie me invita, pensando que nadie lo iba a invitar. Y hermanos, es increíble, porque entonces la gente comenzó a darse cuenta, a oír esto, y que él les dijera que la segunda venida estaba tan cerquita. Entonces eso alertó a la gente y comenzaron a invitarlo de esta iglesia, de la otra, de la otra, de la otra y de la otra. Todas las iglesias querían que Miller fuera a predicar donde él. Imagínense. Es increíble. Los pastores de las iglesias lo invitaban. ¿Por qué? Porque cuando Miller llegaba, las iglesias se llenaban. Hubo miles de gente que aceptó a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya iba a venir, ¿verdad? Y entonces, claro, ¿pero qué sucedió? Llegó la fecha y eso no vino. ¿Y qué pasó? Todas las cuentas y las profecías estaban correctas. ¿Cuál era el único error? El único error era que ellos habían creído que el santuario era la tierra. El santuario no es la tierra. ¿Cuál santuario era? El santuario celestial, el que dice la profecía que el cuerno pequeño echaría por tierra. Es el santuario. El que el libro de Hebreos dice que es el verdadero santuario que edificó Dios y no el hombre. Ese es el que va a ser purificado. Ese fue el error. ¿Estamos entendidos? Y entonces, ¿qué sucedió? La gente quedó como charqueada, igual que los apóstoles cuando crucificaron a Jesús. Y entonces vinieron y dijeron: no, que no sé qué, que lo otro, y comenzaron, ¿verdad? Era mentira, y esto aquí y allá y todo. Bueno, pero es interesante, hermanos, porque en abril de 1844, antes de que llegara el chasco, Josías Lich les dijo: miren,
¿Y cuál es el respaldo bíblico para que ustedes digan que el santuario es la tierra? ¿Y sabe qué? No le hicieron caso. No le hicieron caso, ¿verdad? Pero él se los advirtió. Él les dijo, miren, ¿y de dónde sacan ustedes que el santuario es la tierra? ¿Cuál es el respaldo bíblico? Eso ocurrió en abril de ese año, en 1844. Pero ellos vinieron y lo ignoraron. Entonces llegó el 22 de octubre de 1844 y Jesús no vino. Y entonces todo el mundo chasqueado, algún montón de gente cayó en depresión, habían vendido las propiedades, etcétera, ¿no? Porque ya se iban para el cielo. Y entonces era un desastre. Pero, fíjese que quedó un pequeño grupo. Y, siguiente, este hombre, Hiram Edson, fue a los hermanos, un grupito, y les dijo, miren, los invito para que nos reunamos y tengamos un grupo de oración, ¿verdad? Un grupo de oración para pedirle a Dios que nos ilumine y nos diga qué pasó, que nos dé más luz. Y entonces se reunió y se fueron, dice, a un granero, como una bodega, a orar. Y oraron al Señor. Y dice, y contó el hermano Edson, que dice que sintieron que el Espíritu Santo les había impresionado, que Él les iba a aclarar, Él les iba a dar más luz sobre esto. Esto ocurrió el 23 de octubre de 1844, el siguiente día del chasco, grupito chiquito. Y entonces cuando salieron de orar, entonces el hermano de Edson les dijo, miren, ahorita vamos y visitemos a los hermanos, a ver, para animarlos, para consolarlos, ¿verdad? Para que se repongan los que están deprimidos y que no pierdan la esperanza en la Biblia. Vamos. Y entonces iba él caminando por una milpa, ¿verdad? Están los hermanos. Y cuando iba caminando por una milpa, siguiente, él vio esto. Tuvo la visión y se le mostró a él que lo que había ocurrido no era lo que ellos esperaban, sino que lo que había ocurrido es que se había comenzado el juicio investigador, el día de la expiación, que Jesucristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo y que el juicio investigador había comenzado. A él se le mostró ahí, en la visión, ¿verdad? Y entonces vino él, claro, eso era lo que el Espíritu Santo les había dicho cuando oraron, ¿no? Que se les iba a dar más luz. Pero es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque en la iglesia del Señor nosotros no dependemos de las visiones. ¿De qué dependemos? De la Biblia.